Normalmente yo siempre fui un adolescente tranquilo, ya que siempre me destaqué en el colegio, me sacaba las mejores notas, ayudaba a mis compañeros, siempre era el favorito de los profesores, y por eso algunos de mis compañeros me empezaron a tener mucha envidia, pero siempre tuve un grupo de amigos, ellos podían contar conmigo y yo podía contar con ellos. Esto lo que contaré, me ocurrió a mediados del 2011. Yo en ese momento tenía 14 años. Estaba en primer año de secundaria, admito que me costó acostumbrarme a los cambios, pero no me costó mucho los primeros días de clases, no tuve muchos amigos ya que los alumnos como que no querían ser mis amigos, pero había unos chicos que si me hablaron nos hicimos buenos amigos. Después de esto pasaron 6 meses, estábamos a mitad de año, cuando en nuestro colegio ingresó una nueva alumna. Casualmente ese día en la primera hora de clases el profesor faltó, y gracias a eso tuvimos 2 horas libres. En ese momento yo ingresé al salón y me senté al frente de un compañero mío llamado Tomás, y lo saluda y él me contestó algo desanimado y le pregunté que era medio raro que en una libre todos nuestros compañeros estén callados. En ese momento una chica rubia de ojos azules entró al salón. Yo noté que fui el único que noté su presencia. Ella me miró y se sentó a un banco junto al mío. Yo al estar muy aburrido le saluda y ella me habló muy alegre. Perdón por no contar mucho sobre la historia, pero realmente no me acuerdo mucho de ese acontecimiento. Pasaron los días y nos hicimos buenos amigos, pero me percaté que cuando hablaba con ella todos me miraban raro. Yo no pensé nada malo, pero por alguna razón ella dejó de venir a la escuela. Yo me preocupé y le pregunté a la profesora sobre ella. La profesora me miró extrañada y me pidió que la acompañe a la oficina de la directora. Nunca olvidaré lo que ella me dijo. Me contó que la chica había sido encontrada muerta cerca del colegio y me enteré que ella el día que la vi en mi salón iba a ingresar a mi colegio. Esta historia me ocurrió hace 9 años, y no puedo olvidar lo que pasó, sinceramente nunca lo olvidaré. Actualmente tengo 23 años, tengo esposa y 2 hijos, pero creo que nunca olvidaré lo que me pasó en mi escuela. Bueno, yo en alguna ocasión, cuando fue 10 de mayo, recuerdo haber corrido hacia la parte de atrás de los salones para esconderme, ya que yo no quería participar en uno de los bailables porque tenía bajas calificaciones, pero también tenía vergüenza de salir al público y bailar con mi compañera. El punto es que estaba buscando una excusa para no aparecer, para que no me encontraran. Entonces cuando me fui a la parte de atrás, al lado de la escuela había una iglesia, y de dicha iglesia hacia atrás había un par de casas, solo nos dividía una pequeña especie de callejón sin pavimentar, de pura tierra. Y recuerdo que justamente detrás de la iglesia había una casa que extrañamente siempre mirábamos en condiciones de completo abandono. Pero en aquella ocasión recuerdo que miré a una niña jugando con unos cochecitos en la tierra, justamente enfrente de esa casa. Cuando la miré me acerqué para hablarle y al principio me ignoró, pero unos momentos después comenzó a hablarme para que le contara por qué estaba ahí, y después de explicarle mis motivos ella me invitó a jugar con ella, a que saliera de la escuela, que caminara unos cuantos metros y fuera hasta donde ella estaba, hasta quedar casi al fondo donde ella se encontraba. Entonces yo salí de la escuela, atravesé el mar de gente que había por el festival del Día de las Madres y me dirigí hasta aquel callejón con la inocencia de un niño. Nunca me imaginé que pudiera pasar algo malo. Caminé hasta el fondo y ahí estaba aquella niña con un vestido blanco y un pequeño suéter rojo, cabello negro muy oscuro y corto. Me dio un par de juguetes y comenzamos a hablar y a platicar. Para mí pasaron apenas unos cuantos minutos y esa niña me dijo que si quería pasar a su casa, a lo cual obviamente accedí para perder el tiempo, y al momento de entrar a aquella casa, ojo aquí porque literalmente atravesamos la puerta, pasamos hacia el pasillo, me enseñó su cuarto, el cuarto de su mamá, la cocina y el patio donde había un lavadero, donde su mamá se encontraba lavando, estaba lavando ropa a mano. Entonces la señora me dijo que si quería pasar en otra ocasión, corriéndome de la manera más amable. Entonces yo accedí, era niño pero no tonto, por lo cual procedí a salir de la casa. Recuerdo que miré hacia atrás y el jardín estaba muy bonito, tenía muchas rosas, y la puerta estaba pintada de un color blanco muy bonito, todo el jardín muy bonito. Cuando salí recuerdo que ya era de noche, a pesar de que podría jurar que cuando ingresé había sol, o sea eran aproximadamente las 5:04 de la tarde, y que a pesar de que sentí que habían sido un par de minutos, 15 tal vez,
Ya estaba oscureciendo. Recuerdo que mi mamá, la gente y las maestras andaban buscándome. Había mucha gente buscándome. Y después de que obviamente mi mamá me pusiera como zapato viejo. Recuerdo que al final aplazaron el baile que íbamos a presentar los de mi salón y al final terminé bailando con mi compañera algunos días después. Después de lo acontecido regresé hacia aquella casa por la parte de adentro de la escuela y recuerdo que un compañero que vivía por ahí cerca me dijo que en aquella casa, que de hecho era vecino de aquella casa, nunca había vivido nadie que él recordara, que aquella casa tenía años abandonada. Y sí, en efecto, aquella casa tenía una cadena y un candado oxidado. El jardín era un completo desastre y recuerdo que los cuartos estaban en muy mal estado, pero un detalle muy importante de todo esto es que, antes de irme, cuando volteé a ver aquel jardín, también recuerdo haber visto una bolsa por encima de la cabeza de mi amiga, una bolsa negra, a la cual le pregunté a mi amiga y ella me dijo que era una bolsa con juguetes para que cuando yo regresara pudiéramos jugar con ellos. Dicha bolsa negra se encontraba en el mismo lugar. Quiero empezar diciendo que esto no fue algo que me haya pasado hace poco, pero tampoco lo siento tan lejano. Ocurrió cuando tenía 10 años, en el año 2004. Fue durante el año escolar, aproximadamente entre el séptimo u octavo mes del año. Yo estaba en la quinta clase cuando todo esto sucedió. Recuerdo que 3 niñas decidieron jugar Charlie Charlie mientras estaban en la hora de educación física. Cabe mencionar algo importante. Mi aula era la última del pasillo, ubicada en una esquina del colegio, así que era más difícil que el director o los profesores pasaran constantemente por ahí. Eso les daba cierta seguridad para hacer cosas sin que los vieran. Las 3 niñas primero intentaron jugar dentro del aula. Fue algo rápido, no duró más de 3 minutos, y no pasó absolutamente nada. No hubo movimientos extraños ni respuestas. Entonces, una de ellas tuvo la idea de jugar a la ouija. Al principio fue solo curiosidad. Poco a poco más compañeros se acercaron a mirar. Decidieron jugar afuera del aula, al final del pasillo, con un pequeño grupo de estudiantes observando. Yo estaba ahí mirando todo. Usaron una tapa de pegamento como indicador y una hoja de papel donde escribieron todas las letras del abecedario, además de sí, no y salir. Les juro que ninguna de las chicas parecía estar moviendo la tapa a propósito. No parecía una broma ni que estuvieran arrastrando el dedo para engañar a los demás. Después de unos 5 minutos haciendo preguntas, la tapa comenzó a moverse lentamente. No iba hacia sí ni hacia no. Solo se movía hacia la palabra salir. Y lo hacía repetidamente. Entonces, la misma niña que había propuesto el juego dijo algo que cambió todo. Mejor juguemos dentro del aula, con la puerta cerrada. Antes de entrar, esa misma niña, que llevaba una pulsera católica, se la quitó y se la dio a otra compañera para que la sostuviera. Otra niña se quedó sujetando la puerta, asegurándose de que nadie entrara ni interrumpiera. Al principio todo parecía igual que afuera, pero después de unos minutos la niña que sostenía la puerta dijo que ya no quería hacerlo. Dijo que sentía que algo no estaba bien, como una sensación extraña. Y fue ahí cuando comenzó lo verdaderamente aterrador. Después de unos 3 minutos más, una de las niñas salió corriendo del aula gritando de una forma desesperada, como si hubiera visto algo horrible. Afuera del colegio había una colina con pasto, y ella salió corriendo hacia arriba, llorando y gritando con todas sus fuerzas. Desde dentro del aula, las otras 2 niñas le gritaban que regresara, que no podía irse así, que si se iba la podían maldecir o que algo malo podía pasarle. Después de un rato, la niña regresó al aula. Más tarde, ellas contaron lo que había ocurrido adentro. Dijeron que, justo antes de que la niña saliera corriendo, habían visto detrás de ella la figura de una joven de aproximadamente 17 o 18 años, con un vestido. Aseguraron que esa figura estaba parada detrás de ella dentro del aula. Fue en ese momento cuando la niña salió corriendo. También dijeron que apareció una pulsera de oro y plata dentro del aula. Pensaron que tal vez alguien la había lanzado, pero yo estaba ahí observando antes y nadie había tirado ninguna pulsera. Además, la puerta estaba vigilada. No tenía sentido.
Al terminar, decidieron dejar la hoja y la tapa tiradas y salir del aula. Más tarde, encontraron la pulsera en el suelo, encima de la colina del colegio. Yo también la vi, aunque fue en otro momento, cuando casi nadie estaba prestando atención. Hay algo más importante. La niña que estaba sosteniendo la pulsera católica comenzó a sentirse muy mal mientras las otras jugaban. Dijo que sentía mareos y malestar. Poco después tuvo que irse a su casa porque le dio una fiebre muy fuerte. Después de todo esto, se reunió mucha gente en la puerta del aula hablando y comentando lo que había pasado. Todo el colegio comenzó a enterarse. Días después, se supo que, a unas 2 casas del colegio, una joven de aproximadamente 17 o 18 años había fallecido por problemas respiratorios. Creo que fue dificultad para respirar. Eso hizo que todo fuera aún más inquietante para nosotros. El director se enteró de lo ocurrido y llamó a las niñas que habían jugado. Les dijo que nunca más volvieran a hacer algo así dentro del colegio. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche crearon un grupo para hablar de lo sucedido. Yo casi nunca participaba en grupos, pero entré porque un amigo me dijo que lo hiciera. Cuando llegaron las 12 de la noche, casi todos estaban dormidos. Solo estábamos despiertos yo y una de las niñas que había jugado. Ella empezó a escribir que estaba escuchando golpes en su casa. Decía que oía pasos, cosas cayéndose, sonidos como si algo se rompiera, incluso que escuchaba algo corriendo. También dijo que sentía un olor fuerte, como a azufre. Yo trataba de tranquilizarla por mensajes, diciéndole que probablemente era el miedo, la sugestión o que estaba imaginando cosas por todo lo que había pasado durante el día. Y eso fue, más o menos, todo lo que ocurrió ese día. Sé que es una historia larga, pero fue algo muy impactante para mí en ese momento. Y aunque muchos puedan pensar que son coincidencias o producto del miedo, yo recuerdo perfectamente todo lo que pasó y cómo se sintió vivirlo. Bueno, el colegio tiene una historia bastante perturbadora. Se cuenta que hace muchos años ese lugar era un internado de mujeres. Era un internado cristiano donde vivían monjas y también algunos monjes. Cabe recalcar que mi mamá estuvo en ese internado hace más de 27 años. Según cuentan, en esa época ocurrió un accidente muy fuerte. Dicen que una monja estaba sentada en una silla leyendo la Biblia cuando de repente un ventilador de techo cayó sobre ella y le cortó la cabeza. Después de eso no sé exactamente qué pasó porque mi mamá nunca quiso contarme más detalles. Siempre evitaba el tema y cambiaba la conversación. En el colegio hay una capilla ubicada en el 2º piso. Detrás de la capilla hay un cuarto que siempre está cerrado con llave. Desde un pasillo se puede ver una ventana que pertenece a ese cuarto. Esa ventana es especial porque desde adentro se puede ver hacia afuera, pero desde afuera no se puede ver hacia adentro. Aún así, desde cierto ángulo se alcanza a notar una mancha negra en el interior como si algo se hubiera quemado ahí dentro. Un día mientras estábamos en misa y todos ya se estaban retirando de la capilla me dio curiosidad y miré hacia el lugar donde los padres se cambian y se ponen sus vestimentas. El padre estaba hablando con alguien y al mirar más hacia el fondo vi una puerta que tenía llave y candado como si no quisieran que nadie viera lo que había dentro. En ese instante, cuando fijé la mirada en esa puerta, sentí un escalofrío muy fuerte que me recorrió todo el cuerpo. Fue una sensación extraña como si algo no estuviera bien. Justo en ese momento el padre me tocó el hombro. Me apartó un poco y me dijo que ya me fuera porque todos mis compañeros estaban saliendo. Luego me hizo la bendición y me fui. Actualmente las monjas todavía duermen en el colegio. También está la pagaduría donde se pagan los meses de estudio y la matrícula. Al lado de la pagaduría hay un pasillo que casi siempre permanece cerrado con llave. En ese pasillo es donde duermen las monjas y los monjes. Un día una amiga y yo pasábamos por ahí y vimos que el pasillo estaba abierto. Nos dio curiosidad y decidimos entrar. Apenas cruzamos la entrada sentimos algo extraño como una vibra pesada, una sensación incómoda que no puedo explicar. Caminamos casi hasta el final y vimos una puerta con llave y candado. Por suerte pude asomarme un poco entre la puerta y la pared y en ese momento vi algo que me dejó helado. Parecía haber sangre, un ventilador caído en el suelo y una litera cerca. Cuando vi eso sentí un escalofrío inmediato y le dije a mi amiga que nos fuéramos de ahí. Salimos rápido sin mirar atrás.
Desde hace más de 27 años se cuenta esa historia y muchos la llaman la monja sin cabeza. Yo por suerte nunca la he visto, pero algunos compañeros dicen que sí. Aseguran que se aparece en un pasillo específico llamado el Pasillo de San José. En ese pasillo hay salones donde los estudiantes que se van a graduar y quieren ser maestros se preparan para la maestría. También hay una puerta que lleva a un museo de historia del colegio y al lado del museo hay un cuadro antiguo donde aparecen las monjas. De hace muchos años. En ese cuadro se puede ver algo extraño porque detrás de una puerta aparece una sombra negra y también se distinguen unos ojos sin cuerpo. Cuando uno camina por ese lugar da la sensación de que las monjas del cuadro te están mirando hacia donde vayas. En el museo también se puede ver entre una rendija de la puerta y la pared parte del cuarto que está al lado de los dormitorios de las monjas. Cabe recalcar que ese museo siempre está cerrado con llave y desde que entré a ese colegio durante las 7 horas diarias nunca lo he visto abierto ni una sola vez. Es como si hubiera algo que no quisieran que saliera o que nadie descubriera. Mis amigas y yo fuimos a preguntarle a la Madre Superiora, que también es la directora del colegio, si podíamos entrar al museo y nos respondió que no porque estaba en mal estado y que no era seguro. Pero cuando yo miré por la rendija el interior no parecía estar en mal estado. Se veía cuidado y limpio como si alguien lo mantuviera así. Era como si estuvieran cuidando algo o a alguien. No dije nada por miedo. Lo más extraño fue que al día siguiente ese cuarto ya no se veía igual. Era como si hubiera desaparecido o como si lo hubieran ocultado de alguna manera. Y esa es hasta ahora toda la historia de mi colegio. Tal vez me esté olvidando de algún detalle, pero eso es lo que recuerdo. Sé que muchas personas pueden pensar que no es real, pero es lo que he vivido y escuchado durante años. Si quieres saber más detalles o tienes preguntas, puedes preguntarme. Cuando iba en segundo de secundaria tenía un grupo de amigos bastante desmadrosos. Siempre estábamos haciendo bromas y riéndonos de todo. Y la única que realmente creía en lo paranormal era yo. Los demás se burlaban cuando hablaba de energías o cosas sin explicación. Ese día nos dejaron salir más temprano de lo normal porque la escuela se quedó sin luz. Yo iba en el turno de la tarde. Así que aunque salimos antes ya estaba oscureciendo. Era esa época en la que anochece alrededor de las 5 o 6 y todo se vuelve gris muy rápido. Nosotros salimos como a las 6:30. Mi mamá era muy sobreprotectora y siempre iba a recogerme. Pero ese día no tenía datos para avisarle que habíamos salido antes y ninguno de mis amigos tenía tampoco. Así que no podía comunicarme con ella. Ellos no quisieron dejarme sola esperando afuera de la escuela y decidieron acompañarme hasta que llegara. Mientras esperábamos, a uno se le ocurrió ir al deportivo que estaba justo al lado, solo para distraernos un rato. Caminamos hacia la entrada y fue entonces cuando escuchamos un gruñido extraño a lo lejos. No era un ladrido común, era más grave, más profundo, como si vibrara en el aire. Parecía venir de la calle contraria. Nos miramos pero nadie dijo nada y seguimos caminando fingiendo que no lo habíamos oído. Llegamos al deportivo, empujamos la reja y la abrimos. El lugar estaba oscuro porque no había luz en la zona, pero la luna iluminaba lo suficiente como para distinguir lo que teníamos enfrente a unos metros. No habíamos dado ni un paso dentro cuando vimos que desde el fondo se acercaban lentamente 3 pares de ojos. Al principio pensamos que eran perros porque era lo más lógico. Los ojos brillaban con la luz de la luna como suele pasar con los animales en la noche, pero algo no encajaba, se movían demasiado despacio y de manera sincronizada. Y aunque los ojos se acercaban cada vez más no podíamos distinguir ningún cuerpo. Cuando estuvieron a unos 2 metros todavía intentábamos convencernos de que eran perros, pero cuando estuvieron a menos de 1 metro la luna parecía no iluminar esa parte. Podíamos ver el suelo, la reja, incluso nuestras propias sombras, pero no podíamos ver qué sostenía esos ojos. No había silueta, no había hocico, no había orejas, ni siquiera podíamos distinguir párpados. Solo ojos flotando en la oscuridad. Sentí un frío recorrerme la espalda y alguien gritó. En segundos todos salimos corriendo hacia la puerta principal de la escuela. Mientras corríamos, los gruñidos comenzaron a escucharse otra vez, pero ahora eran más fuertes y parecían venir de todos lados al mismo tiempo. No tenían una dirección clara, era como si nos rodearan. Nos quedamos frente a la escuela, pegados a la reja, gritando y tratando de entender qué estaba pasando. Saqué mi celular y encendí la linterna aunque mis manos temblaban,
Iluminé hacia el deportivo y hacia la calle, pero no había nada, solo oscuridad. Entonces noté un olor muy leve a azufre. No era intenso, pero estaba ahí, como cuando se enciende un fósforo o algo se quema ligeramente. Intentamos convencernos de que solo eran perros y que la oscuridad nos había jugado una mala pasada, que el miedo nos hizo imaginar los gruñidos y que el olor era coincidencia, pero en el fondo sabíamos que no tenía sentido no haber podido ver ni una sombra a menos de 1 metro de distancia. Cuando mi mamá llegó le conté todo. Ella no dijo que fuera algo paranormal. Simplemente se puso seria y al día siguiente mandó una nota a la escuela para que no nos dejaran salir más temprano. Decía que tal vez algún loco pudo habernos hecho algo o intentado asaltarnos. Pero yo sé lo que vi y lo que no vi, y no era una persona. Nunca volvimos a hablar de ese momento y jamás regresamos a ese deportivo, ni siquiera de día. Y hasta ahora cuando recuerdo esos 3 pares de ojos acercándose lentamente sigo sintiendo el mismo escalofrío que sentí esa noche. Soy un estudiante de secundaria. Un lunes como todos fui al colegio. Cuando entré noté que no había nadie, pero me dio totalmente igual. Fui a mi curso, pero mis compañeros y mi profesor no estaban. Decidí por sentarme en mi asiento y esperar a que aparezca alguien. Pasado de 1 hora y ver que no llegó nadie al aula, quise irme a mi casa. Me levanté de mi asiento y salí del curso. Cuando llegué a la salida, solo vi que había una pared. ¿Acaso me volví loco? ¿Por qué la salida no estaba en su lugar? Recordé que hay otra salida y entrada en mi colegio y decidí ir allí. Caminando con preguntas que no me cerraban como el por qué no hay nadie en este sitio y demás, llegué a la salida de la que hablé. Quedé paralizado nuevamente. Esta también se había esfumado. Solo había una sólida y vacía pared. Llamé a mis padres, familiares, amigos, compañeros de clase, profesores e incluso al 911. Pero no obtuve ninguna respuesta. Estoy aquí hace horas y horas. El ambiente se está poniendo raro e intenso. El suelo está húmedo. Las paredes tienen moho y solo puedo escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Tengo hambre y sed. Intenté explorar mi escuela para ver si encontraba otra salida, pero fue en vano. Las ventanas están oscurecidas por un negro carbón y no es el negro de la noche. Literalmente no puedo ver nada a través de ellas. Intenté romper algunas ventanas para poder salir de este lugar, pero no lo logré. Es como si estuvieran hechas de piedra. Estoy caminando hace horas por estos pasillos, pero parecen ser infinitos. ¿Cómo es posible esto? Mi colegio es mediano, también ahora hay muchos más pisos. Mi colegio tiene 2 plantas, pero estuve contando cada piso y hay alrededor de 170 y hay muchos más por arriba, pero no pienso seguir subiendo. Estoy perdiendo la cordura. Son las 1 a.m. y sigo atrapado aquí. Estoy a punto de tumbarme al suelo y esperar mi muerte. ¿Qué es este sitio? ¿Un lugar para castigar a las malas personas? ¿Una falla en la realidad? ¿Un sueño? Preferiblemente me gustaría que esto fuera una horrible y ridícula pesadilla, pero todo esto se siente tan real. Estoy llorando en este momento. ¿Por qué yo? ¿Qué hice de malo? Soy una buena persona a mi punto de vista, ayudo a los demás, soy solidario, soy honesto y generoso. Estoy tan confundido. Solo espero que mis padres me estén buscando y que se sientan preocupados por mí y si puedo volver a verlos, abrazarlos y decirles lo tanto que los quiero. Son las 4 a.m. y la temperatura se siente extraña. Es como un calor raro. No tengo palabras para describirlo. A medida que avanzan las horas, el estado de este sitio empeora y estoy oyendo voces con un dialecto que no logro comprender. Estoy viendo entidades que me asustan al apenas verlos. Lo peor de todo es que no sé si ellos son seres reales o es mi imaginación la que me está torturando. Mi móvil tiene 55% de batería y estoy intentando documentar todo lo que veo. Acabo de ver a un grupo de 3 personas. No me animé a hablarles o acercarme a ellos. Estaban armados con armas punzantes. Un momento, estaban armados. ¿De qué se querían defender? ¿De otras personas? ¿De las entidades que vi antes? Tal vez yo también deba buscar un arma. Acabo de encontrar un hacha de bombero aquí. La tomé, pero al parecer esta cosa ya debió ser usada en una pelea. Tiene manchas pequeñas de una sangre oscura. Me pregunto si es sangre de la persona que usó el hacha o contra qué o quien peleó la persona que portaba esto. Estoy caminando de vuelta entre estos pasillos infinitos, pero todavía tengo muchas preguntas.
Me preguntaba, ¿esas personas quedaron igual de atrapadas que yo aquí? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿A mis profesores y compañeros de clase les habrá pasado lo mismo que a mí? ¿Cuántas personas hay aquí? Mientras escribía eso escuché un grito desgarrador. El sonido se sintió cerca de donde estaba yo, así que me acerqué a investigar. Vi un ser humanoide color amarillo pálido. Era más o menos 7 pies de altura, quitándole la piel a una persona. Yo cerré los ojos fuertemente y rezaba para que todo esto fuera un sueño. Pero los abrí y esa cosa me atacó. Me acaba de dejar una herida de seguramente de gravedad en mi estómago y en mi hombro. Pero desapareció, no me dio tiempo a defenderme. Soy un idiota, debí correr. Estoy desangrándome, son las 6 a.m., no sé nada de medicina, no sé cómo vendar mis heridas de forma correcta. Tengo miedo de morir, quiero tener una carrera profesional de grande. ¿Por qué todo esto me pasa a mí? Bueno, al menos no terminé con ese demonio encima mío quitándome la piel. A este punto no puedo caminar. Estoy muy débil. Tengo muchísima hambre y sed y siento frío. Me siento mareado. Quisiera estar en mi casa ahora. Mi móvil tiene 2% de batería. Son las 7 a.m. Mi sangre está esparcida por todo el suelo y mi ropa está manchada de ella. Es triste que tu muerte sea lenta y con dolor, que tengas miles de dudas que no cesan, en un lugar que esté lleno de moho y huela a solo humedad. Que lo último que escuches sea el molesto zumbido de las luces, tu respiración y los latidos de tu corazón. Pero bueno, no puedo cambiar esto, supongo que así moriré. Estoy tumbado en el húmedo suelo sin poder caminar esperando a alguien o algo, o como dije mucho antes, a la muerte. En cuarto, en el colegio en el que estudiaba antes, todo el mundo estaba obsesionado con lo del Charlie Charlie. Ya saben, la hoja con sí y no y los lápices cruzados, y decían que en los baños, porque no sé por qué todo lo paranormal siempre pasa en los baños. Se aparecía el famoso Charlie y andaba asustando a quien entrara solo. También contaban que en el salón que estaba justo al lado del baño se movían cosas. La verdad es que el baño tenía los focos dañados y cuando los prendías parpadeaban feísimo. No como ataque epiléptico, pero sí lo suficiente para que el ambiente se sintiera incómodo y medio tétrico. Así que obviamente eso alimentaba el chisme. Un día hubo protestas y supuestamente no habría clases, pero nadie estaba seguro, así que con unos amigos fuimos al colegio por si acaso no las habían cancelado. Y cuando llegamos estaba casi vacío y las luces funcionaban todavía peor que de costumbre. Entramos al baño por puro morbo y todos juramos haber visto a una persona sentada en uno de los cubículos. Lo cual ahora que lo pienso seguramente era alguien que sí estaba ahí haciendo lo suyo y nosotros exagerando la situación. Pero en ese momento salimos casi riéndonos nerviosos porque sentíamos que estábamos invadiendo algo raro. En el salón adyacente al baño yo juro que medio vi una silla moverse y escuché algo caer. Aunque siendo honesto lo más probable es que me estuviera sugestionando y que el ruido viniera de otro salón donde tal vez alguien estaba acomodando cosas. Al rato un amigo, medio problemático, que incluso una vez llevó una navaja al colegio, empezó a hacerse el poseído para asustar a los demás, lo cual claramente solo empeoró la histeria colectiva. Tiempo después el colegio salió a explicar que lo del Charlie Charlie no era real y que todo era sugestión, y poco a poco el tema murió. Al año siguiente ya nadie hablaba de eso y todo quedó como una anécdota medio ridícula. Luego me cambié de colegio y ahí empezó la segunda historia. En sexto comenzó a circular el rumor de que una niña se había suicidado en el baño, que se había ahorcado y que su espíritu seguía ahí, otra vez el baño como escenario principal. Y para ser honesto ese rumor sí me daba miedo porque el tema del suicidio siempre me ha impactado, me parecía algo muy fuerte. En ese entonces no tenía amigos, así que un día que hubo reunión de padres decidí entrar solo al baño para comprobar si sentía algo raro o pasaba algo extraño. Pero en realidad no ocurrió nada fuera de lo normal. Más allá de que llegó un chico mayor, como de 9º o 10º, y me preguntó qué hacía en el baño de mujeres. Ahí sí me asusté pero por razones muy reales. Salí rapidísimo inventando una excusa chafa de que me había confundido porque no estudiaba ahí. Por suerte iba vestido de civil y eso ayudó a que no fuera más incómodo. Después de eso nadie volvió a hablar mucho del supuesto fantasma y todo se fue olvidando. Aunque tiempo más tarde encontraron caca embarrada en las paredes y dibujos obscenos por todas partes, lo cual fue mucho más perturbador pero totalmente humano.
y el director nos dio un regaño monumental por el desastre. Al final, viendo todo en retrospectiva, la mayoría de esas historias tenían más que ver con su gestión, rumores y el ambiente descuidado que con algo realmente paranormal.